Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes a cada uno de nosotros de la mano, que nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hablar de la oración que mueve montañas, de aquella oración llena de fe. Porque muchas veces nosotros le pedimos las cosas a Dios, pero después dudamos. Entonces le pedimos y finalmente la duda saca la fe. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, tiene que ser con la seguridad de que Dios nos está escuchando, de que Dios nos va a dar si es bueno para nosotros y que Dios nos va a dar en su tiempo. Tenemos que saber que las respuestas de Dios siempre son sí, te voy a dar, o todavía no es el tiempo, pero te voy a dar en su momento, en el momento de Dios, o si no te voy a dar algo mejor, porque siempre Dios quiere lo mejor para nosotros y eso tenemos que tener claro. Nosotros muchas veces no imaginamos que detrás de ciertos pedidos nuestros capaz pueda venir algo negativo o pueda venir algo que no sea del agrado de Dios. Por eso es tan importante conocer las Sagradas Escrituras, porque cuando aprendemos, entendemos que Dios nunca nos va a dar nada malo, que todo lo que viene de Dios para cada uno de nosotros es bueno, pero que tenemos que aprender a amoldar nuestra vida a Dios. Y amoldar nuestra vida a Dios implica dejar de vivir de acuerdo a lo que el mundo nos propone. Y lo que el mundo nos propone no siempre es bueno. El mundo nos quiere llevar hacia su corriente, pero la palabra de Dios nos enseña un camino que tenemos que seguir. Por eso Jesús nos decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y para poder estar unidos a Jesús, prendidos a Jesús, tenemos que entender que nosotros nunca tenemos que apartarnos de su presencia. ¿Y cómo nos apartamos? Cuando caemos en el pecado, cuando nos dejamos llevar por las opciones que nos da el mundo. Decía justamente en estos días el Papa León XIV que en esta época de Cuaresma teníamos que ayunar, pero principalmente de las malas palabras, de hablar mal de otras personas. Teníamos que ayunar del pecado, porque eso es lo que nos pide la palabra de Dios, eso es lo que Jesús nos enseña. Fíjense, cuando nosotros lo estudiamos a Jesús en los evangelios, vemos que Él nunca pecó. Él nunca pecó. Entonces, nosotros sí somos pecadores, tenemos esa tendencia a lo malo, pero tenemos que aprender a tener dominio propio y a decir no a lo que Dios dice no. Y para eso necesitamos el conocimiento.
¿cómo vamos a poder discernir lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios si no tengo conocimiento de la palabra de Dios, si no le conozco a Dios, si no tengo experiencias con Dios? Por eso es tan importante entender, cuando nosotros rezamos, nosotros nos comunicamos con Dios, pero lo que le pido tiene que ser también de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no puedo pedirle a Dios que tal pecado que quiero cometer me vaya bien. O sea, puedo, pero Dios no me va a conceder. ¿Por qué? Porque del momento que el pecado está insertado, entonces quiere decir que me estoy apartando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es recta, es como una espada de doble filo. Por la palabra de Dios nos salvamos, pero también vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Y eso tenemos que tomar conciencia. Por eso, cuando nosotros vamos a rezar, cuando vamos a entrar en oración, es tan importante acordarnos lo que dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Cuando quieras hablar con Dios, entra en tu pieza, cierra la puerta y habla con Él. Que Él conoce lo que hay en tu corazón y que no por mucho que multipliquemos la palabra va a ser atendida nuestra oración. No, el Señor conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, el amor con el cual nosotros nos dirigimos a Él, el esfuerzo que hacemos por vivir esa palabra de Dios todos los días de nuestra vida, porque esto es muy importante. La palabra de Dios tiene que ser nuestra vida, tiene que ser vivida todos los días de nuestra vida. Y para eso necesitamos el conocimiento, la aceptación, la práctica, pero también necesitamos vivir en paz. Y a veces el mundo quiere quitarnos nuestra paz con los problemas, con las preocupaciones. Inclusive muchas veces las personas caen en desesperación, en tormento, porque no saben cómo resolver tal o cual problema. Pero el Señor nos invita a acudir a Él. Y fíjense, siempre todo lo que viene de Jesús es invitación. Decía San Agustín, Dios propone, no impone. Y Jesús nos dice, vengan a mí todos aquellos que están cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Cuando te acercas a Jesús, cuando te pones en oración, sea que estés en tu habitación, sea que vayas al Santísimo, sea que vayas a misa, ¿crees que Él realmente está contigo? ¿Tenés esa seguridad de saber de que Él te está escuchando? Porque Él nos escucha siempre. Y Él nos dice que clamemos a Él y que nos va a dar una respuesta, dice en el Salmo 34. Clamé a Dios y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Ese es nuestro Dios, el que siempre está atento a nuestras necesidades, aquel que muchas veces, antes que le pidamos, ya nos concede lo que le pedimos. Ahora, muchas veces el Señor espera que nosotros también hagamos nuestra parte. Y esto lo tenemos que entender muy bien, porque muchas veces la persona pide todo de Dios y pide todo a Dios, pero no decide cambiar. Y hay cosas que el Señor nos va mostrando a medida que más nos acercamos a Él, a medida que más le conocemos, que tenemos que cambiar. Y cuando nosotros posponemos el cambio, también se retrasa la respuesta de Dios. Por eso es tiempo de entender que nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Y cuando clamamos a Dios, tenemos que tener la seguridad de que Él nos escucha siempre. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estamos hablando de la oración con fe, de esa oración donde tenés la seguridad de que Dios te escucha, de esa oración donde no te entran las dudas, donde echas fuera de tu mente y de tu corazón toda preocupación. Fíjense que las preocupaciones van destruyendo nuestra parte humana, porque cuando la persona está preocupada, la persona no puede dormir, entonces ya se altera el sueño. Al alterarse el sueño se altera nuestra parte física, y muchas veces en esas preocupaciones la persona es como que entra en un círculo vicioso de no poder encontrar esa salida. Pero el único que tiene la solución para todos nuestros problemas es Dios.
Para Él nada es imposible. Y por eso tenemos que aprender a abandonarnos en Dios, a entregarnos a Dios, con la seguridad de que Él nos ama y muchísimo, que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, con la certeza de que Él nunca nos va a abandonar. Fíjense que en 1 Corintios 10 dice de que cuando Dios permite que llegue un problema a la vida de la persona, Dios ya tiene un camino, una puerta de salida. Y entonces esa seguridad nos da de que no estamos solos, de que Él está con nosotros, de que Él nos va a mostrar cómo solucionar aquello que nuestra mente humana muchas veces no encuentra esa salida, no encuentra la solución. Pero Dios sí, Dios lo tiene. Ahora fíjense algo muy interesante. Ningún mal, ninguna preocupación, ningún dolor, nada malo viene de Dios. Todo lo malo que nos pasa, y eso está en el capítulo 1 de las cartas de Santiago, vienen de nuestros propios malos deseos, de nuestros pecados, de las veces que nos hemos apartado de Dios. Y eso no quiere decir que seamos malas personas. Muchas veces en nuestras reacciones, en el desconocimiento, en la falta de unidad con Dios, reaccionamos mal o hacemos mal las cosas ante los ojos de Dios. Ahora, el Señor nos dice que acudamos a Él, que podemos volver a Él, pero es ahí donde también nosotros tenemos que renunciar a lo que estamos haciendo mal. Si yo me doy cuenta que yo le traté mal a una persona, si yo me doy cuenta que yo pequé de tal o cual forma, entonces el Espíritu Santo ya nos está como encendiendo una lucecita para que nos demos cuenta que tenemos que cambiar y que tenemos que revertir lo malo que hicimos. Por eso es tan importante entender, una cosa es el reconocimiento del pecado y otra cosa es el arrepentimiento. Yo me puedo dar cuenta que me equivoqué, que le hablé mal o que le ofendí o que le dije algo que le dañó a la otra persona, pero no estoy arrepentido o arrepentida. Entonces no hay un arrepentimiento, simplemente hay un reconocimiento. Y el reconocimiento tiene que pasar al arrepentimiento para que haya ese dolor del pecado que nos habla la palabra de Dios. Cuando Pedro le niega a Jesús 3 veces y estaba advertido, porque Jesús le dijo, antes que cante el gallo 2 veces me habrás negado 3 veces. Bueno, Pedro sabía que él iba a negarle a Jesús, pero no le dio importancia. Pero cuando le niega y canta el gallo, ahí él se da cuenta de su error y siente ese dolor del pecado, ese arrepentimiento. Ahí siente. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos que también tenemos que sentir. Porque si nosotros nos vamos a confesar al sacramento de la penitencia y la confesión simplemente con el reconocimiento del pecado, no estoy sintiendo el dolor del pecado, entonces fácilmente va a venir la tentación y voy a volver a caer. Yo tengo que darme cuenta que cuando yo peco, que cuando yo obro en contra de lo que me pide Dios, de lo que me enseña Jesús, cuando yo lo hago, entonces estoy dañando a Jesús y estoy haciendo lo que no es del agrado de Dios. ¿Quiero volver a Dios? Sí, entonces tengo que tener el arrepentimiento profundo, sincero. ¿Y saben qué? A Dios no le podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Él conoce, dice, hasta el tuétano de nuestros huesos. Él conoce lo que hay en nuestro interior. Entonces, seamos sinceros también con nosotros mismos.
No nos equivoquemos. Tratemos de hacer las cosas con Dios, para Dios y por Dios. Y nuestro resultado va a ser bueno, porque con Dios todo se puede. Volviendo a la oración, es aquí donde tenemos que entender que cuando nosotros creemos firmemente que Dios nos escucha, que Dios no nos va a fallar, entonces ahí es donde empieza a crecer la fe. Por eso es tan importante empezar a experimentar esa respuesta de Dios con fe todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, sea algo pequeño, mediano, grande y a veces hasta imposible para nosotros, ¿verdad? Pero posible para Dios, tenemos que ver que Él siempre responde. Eso pequeño, anotá, porque a veces nuestra mente es muy frágil para acordarnos las cosas que Dios nos concede. A veces no nos damos cuenta de las respuestas de Dios. Y entonces, ante el primer problema, se duda. Pero la palabra de Dios nos llama a no dudar, a no tener miedo, sino a confiar plenamente en nuestro Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de la oración con fe, de cómo Dios está siempre pendiente a lo que nosotros le pedimos y cómo Él quiere lo mejor también para nosotros. Dice en el capítulo 29 del libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, versículo 11, porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Palabra de Dios. Realmente eso es lo que Dios quiere. Darnos paz. Él sabe lo que va a hacer por nosotros. Ahora, ciertas veces cuando la persona está ensimismada en su pecado, cuando la persona tiene endurecido el corazón, cuando la persona no quiere acercarse a Dios o quiere hacerse, que ese es un problema muchas veces, un Dios a su medida. A veces el ser humano idealiza a un Dios que asume todos los pecados, un Dios que le perdona siempre porque Él no quiere cambiar o ella no quiere cambiar, un Dios
que no es el de la palabra de Dios. Un Dios a la medida del ser humano. Un Dios que la persona se fabricó. Entonces, ahí es donde el ser humano muchas veces se encuentra con dificultad porque dice, Dios no me escucha, o Dios, yo le pedí, Dios me dijo que yo puedo seguir pecando, Dios me dijo que lo que yo estoy haciendo está bien. Y no es así. Jesús nos dice claramente en el Evangelio de San Mateo, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán. Todo se cumplirá. Entonces, la palabra de Dios no cambia. Es siempre la misma. Es siempre fiel. Y el que tiene que cambiar y el que tiene que amoldarse a la palabra de Dios es el ser humano. Por eso nos dice, yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia. Entonces, si no nos quiere dar desgracia a Dios, obviamente lo malo no viene de Dios. Lo malo viene de lo malo que nosotros hicimos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que revertir, eso es lo que tenemos que cambiar para poder obtener la paz. ¿Quién es la persona que no quiere vivir en paz? Todos queremos vivir en paz, pero no todos viven en paz, porque la paz se extingue cuando nos apartamos de Dios. Por eso, Él quiere darnos un porvenir, que es un futuro lleno de esperanza. Ese es el querer de Dios. Él quiere darnos siempre lo mejor y Él quiere que nosotros podamos llenarnos de su presencia y vivir en su presencia todos los días de nuestra vida. Ahora, nos dice en el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, en el versículo 22, tengan fe en Dios. Les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de ahí y tírate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que sucederá lo que dice, logrará lo que pide. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Entonces, es creer, es tener la seguridad de que Dios nos está escuchando, es saber de que Él nunca, pero nunca nos va a abandonar. Pero también analizar siempre lo que nosotros le pedimos para no pedir nada que nos aparte de Dios, para no pedir nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Y fíjense algo interesante. Dice, por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. No nos dice algunas cosas, nos dice todo. Con lo cual también nos está diciendo que Él escucha todas nuestras oraciones. No es que Dios no te escucha, Dios te escucha siempre. Dios sabe lo que tu corazón necesita. Dios sabe lo que necesitas, lo que estás sufriendo, lo que te preocupa, lo que te desespera. Dios sabe todo. Pero espera que nosotros acudamos a Él. Y espera que tengamos la humildad de dejarnos moldear por Dios. Nosotros somos como vasos de barro, que tenemos que ser moldeados por Dios. Y a veces nuestro carácter es fuerte, o a veces nuestras malas costumbres nos terminan apartando de Dios. Y eso es lo que tenemos que dejar de hacer. Que el Espíritu Santo, cuando nosotros acudimos a Él, nos muestra enseguida, cuidado con esto. A veces la persona puede estar pecando, pero de pensamientos, porque podemos pecar de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Y a veces la persona ni siquiera habló, pero en su pensamiento está pecando. Y Dios conoce los pensamientos. Nuestras palabras tienen que construir, no destruir. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que decimos. Y nos enseña la palabra de Dios, rezar, pensar y después hablar. Nosotros muchas veces hablamos, después pensamos para qué dije eso y después rezamos para solucionar lo que dijimos. Pero en realidad tenemos que aprender a acudir a Dios primero, rezar primero, pensar cómo voy a decir
qué voy a decir para no herir, para no dañar, para no lastimar, para que lo que diga construya, para que lo que diga llegue. Fíjense, muchas veces como papás, como mamás, ¿verdad? Queremos corregir a nuestros hijos, tenemos que rezar antes de corregirles, de hablarles, para que lo que nosotros digamos llegue al corazón y no sea que entre por un oído y salga por el otro. Pero para eso está la oración, para eso está esa confianza plena en Dios. Nuestras obras, Dios las ve todas y tenemos que mostrar en nuestro día a día a Dios, no a la gente, a Dios, de que nosotros vivimos como verdaderos hijos de Dios. Y aclaro que no a la gente, porque muchas veces la persona que está queriendo demostrar ante los demás está viviendo en apariencia, pero no es la realidad. Nosotros tenemos que agradar a Dios. A Él es a quien tenemos que agradar. Ahora, agradando a Dios podemos agradar a los demás también, pero es a Dios a quien tenemos que agradar. Y cuidado con las omisiones, porque a veces sabemos que tenemos que hacer o que tenemos que decir algo y no lo hacemos. Entonces se cae en el pecado de omisión. Y dice después, y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre de ustedes que está en los cielos les perdone también su falta. Y este es todo un tema en la Biblia. El perdón. Perdonar significa donar la causa antes que haga efecto en mí. Y a veces la persona está muy herida, muy lastimada. ¿Cómo le voy a perdonar lo que me dijo, lo que me hizo? Y el Señor nos pide que perdonemos. Mayor injusticia de la que se hizo con Jesús, Hijo de Dios, que se hace hombre y viene a habitar entre nosotros, no hubo. Entonces, si Él pudo perdonar, nos enseñó con su vida a perdonar. ¿Cuesta perdonar? Sí, cuesta. Pero nosotros a Dios le debemos obediencia. Y eso es algo que tenemos que saber, que está en toda la Sagrada Escritura. La obediencia nos lleva directamente a Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de la oración con fe y leíamos una partecita del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, donde nos habla de ese poder de la fe y donde Jesús nos decía que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han obtenido y lo obtendrán. Pero después nos decía, y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que el Padre de ustedes, que está en los cielos, les perdone también sus faltas. Esta parte es muy interesante porque todos tenemos algo que perdonar. Todos hemos sido heridos, dañados. Y ¿saben qué? Cuando entendemos que Dios va a esperar que yo perdone para que Él me perdone, ahí es donde decidimos perdonar. A veces cuesta mucho ese perdón, pero resulta que mi oración va a ser atendida cuando yo perdone. Y Dios me va a perdonar todos mis pecados cuando yo perdone. Entonces, muy interesante entender la necesidad del perdón. De hecho, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, ya en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, dice al terminar de enseñar el Padre Nuestro: queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo no los perdonará a ustedes. ¿No nos va a perdonar Dios? Va a esperar que nosotros perdonemos primero. Y ahí está esa docilidad, esa obediencia que tenemos que tener. Siempre la obediencia a Dios nos lleva a Dios, siempre. Entonces siempre analizar nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras palabras, porque a veces tenemos la tendencia a juzgar a los demás. Y cuando juzgamos, que bien nos dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, no juzgue y no serás juzgado, porque con la medida con la que midas serás medido. ¿Por qué miras la pelusa en el ojo de tu hermano cuando no ves la viga que tienes en el tuyo? Entonces ahí nos está diciendo no juzgues. Y cuando nos dice no juzgues, nos dice céntrate en vos. Céntrate en lo que vos tenés que cambiar, en lo que vos podés hacer. Céntrate en obedecer vos, cada uno de nosotros, a Dios. La palabra de Dios nos enfoca a nosotros mismos y nos deja a la luz todo aquello que está bien, pero también lo que está mal en nuestra vida. Por eso, cuando nosotros queremos que nuestra oración se eleve, cuando nosotros queremos que nuestra oración llegue a Dios, tenemos que obedecer, tenemos que perdonar y por sobre todas las cosas tenemos que creer que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos escuchan siempre y nos van a dar siempre lo mejor. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia, por la paz. Tú dijiste, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pedimos, mi Dios, que cada palabra que hemos escuchado quede grabada y guardada en cada uno de nuestros corazones. Que entendamos que tú quieres darnos lo mejor, que quieres que vivamos en paz, que tienes una propuesta para nosotros maravillosa, pero que nosotros tenemos que obedecer. Que nunca, mi Dios, endurezca nuestros corazones, sino muy por el contrario, seamos dóciles a todo aquello que tú nos pides, para que así podamos llegar al Padre, para que así podamos vivir en paz y disfrutar de todas las bendiciones que tú nos quieres regalar. Señor, bendícenos, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.